Listo. Entonces, igual que la vez pasada me avisas si es que se va la señal o algo por el estilo, ¿sí? Sino para abrirlo desde el otro dispositivo. Eh, la clase pasada habíamos terminado todo lo que era diagnóstico pulpar y periapical y también de lo que es la anestesia dental. Después de que nosotros tenemos este parámetro bastante ya definido y hemos asegurado de que tenemos un buen bloqueo anestésico, lo que va a proceder durante el tratamiento de endodoncia es la. Ahora, con respecto a la apertura cameral, vamos a tener diferentes principios, entre ellos conocer la anatomía del diente, saber el tamaño de la cámara pulpar, tener un acceso suficientemente amplio y para ver todo esto, lo que les he mencionado, necesitamos tener un estudio radiográfico previo. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, podemos tener cámaras muy amplias o muy atrésicas y eso nos puede complicar lo que es, uno, el diagnóstico y dos, el acceso a nuestro diente al momento de hacer el tratamiento de conductos. ¿Sí? También tenemos que eliminar el techo completamente de la cámara pulpar, porque si dejamos algún cuerno que no haya sido bien irrigado y con restos de pulpa necrótica o pulpa inflamada, lo que va a pasar es que vamos a tener un diente discrómico a futuro, ¿sí? Ahora, también debemos de considerar de que tenemos que poder ingresar los instrumentos en línea recta y tampoco modificar el piso de la cámara. Para ello, significa que si yo tengo dudas durante el acceso de durante mi tratamiento de endodoncia, yo puedo tomar las radiografías que sean necesarias para evitar cualquier tipo de complicación con mi paciente. Y en caso de nosotros tener una complicación al momento o algún tipo de dificultad al momento de buscar la cámara, lo que nosotros podemos hacer es hacer la apertura o tratar de encontrar algún cuerno o algo, alguna superficie de la cámara pulpar sin necesidad de colocar un aislamiento previo. Ahora, es importante que el acceso cameral depende de la anatomía y la morfología de cada diente, considerando la inclinación de las piezas a tratar. Sabemos que nuestros incisivos son un poquito más rectos a comparación de premolares, que puede tener una inclinación y una angulación diferente, lo que puede confundirnos al momento de hacer la apertura. Los objetivos es localizar el orificio de los conductos, que el acceso a los instrumentos sean en línea recta, que tengamos una remoción del techo de la cámara del tejido pulpar y coronal, y lo más importante también es conservar la estructura dental para evitar algún tipo de fractura a futuro. Entonces, ¿debo de ser lo más conservador posible? Sí, pero también debo de considerar que debo de tener una vista o un espacio para yo poder hacer ingresos sin obviarme ningún tipo de conducto. Ahora, con respecto a la apertura cameral en los dientes anteriores, vamos a tener los incisivos y los caninos, ¿no? La apertura cameral en el caso de los incisivos y los caninos va a ser a 2 milímetros encima del cíngulo, con una angulación de la fresa a 45 grados. ¿Para qué? Para poder ingresar en el centro de la cámara pulpar. Ahora, esto puede variar si es que eso puede variar si es que yo tengo una cámara pulpar bastante atrésica. La forma en la cual debe estar vamos a dibujarlo aquí. La forma en la cual yo debo de tener o conformar mi conducto es en forma triangular. Y en lo que es
Mis caninos es de forma romboidal o de lanza. Esto también se va a demostrar más adelante, pero les voy dando un adelanto. ¿Por qué? Porque aquí usualmente la anatomía de mi cuerno o de mi cámara es de esta forma. Entonces, yo al momento de que ingrese no puedo hacer un ligero agujero, por así decirlo, una apertura en esta zona, porque aquí se me pueden quedar lo que es pulpa necrótica o inflamada. Y en el caso del canino, de la misma manera, porque la cámara también va a tener la forma que tiene la corona. Y si yo no lo hago en forma romboidal, se me puede quedar lo que es pulpa en cualquiera de las esquinas de mi canino. Con respecto a la premolar, vamos a colocar en las primeras molares inferiores ligeramente arriba de la fosa central, ya que en las molares inferiores el surco, la fosa central está más hacia el lingual. Entonces tenemos que subir un poquito más. Pero en el caso de las premolares superiores, la fosa va a estar directamente en el centro del diente. Por lo tanto, yo tengo que ingresar en el centro de esta fosita. La forma en la que yo le debo de dar siempre es ovalada en lo que son premolares superiores e inferiores. ¿Por qué? Porque los conductos y la cámara de mis premolares es de forma ovalada, ya que el largo de mi pieza dental va a ser más largo en sentido vestíbulo lingual o vestíbulo palatino que en mesio distal, ya que esto va a tener una forma más achatada. Acá, como les mencioné, más que todo es ligeramente dentro de la fosa central o en el medio, ya que aquí vamos a encontrar en la mayoría dos conductos en lo que es las primeras premolares superiores, un vestibular y un palatino. Aquí es hasta aquí, no nos vamos tan lejos, hasta aquí nada más. Porque siempre en todo tipo de premolares superiores yo tengo que buscar si es que en mi pieza dental tiene dos conductos a pesar de que sea una segunda molar superior. Ahora, en los molares inferiores vamos a tener la apertura en lo que son las fosas centrales. La fosa central del molar inferior está justo en el centro, pero en lo que son las molares superiores está más hacia mesial. La forma o la conformación, como les mencioné, de los incisivos es en forma triangular, de los caninos lanceado o ovoidal, la premolar ovoidal y lo que son los molares inferiores de forma trapezoidal. Ahora, va a haber una diferencia en la forma trapezoidal que observamos. Siempre vamos a ir o vamos a extendernos más que todo hacia la zona mesial. ¿Por qué? Porque si bien, como les había mencionado, la cámara siempre va a estar en la parte del centro, pero de la parte de la uca, no de la parte de no desde la parte oclusal. Entonces, si nosotros observamos la uca en un diente extraído, lo que vamos a ver es que la uca más o menos está así, un poquito más acá. No tiene la misma anatomía que tiene la parte oclusal. Es por ello que nosotros tenemos que irnos más hacia mesial y hacer la conformación de los de forma trapezoidal. ¿Por qué trapezoidal en las molares inferiores con la base más ancha hacia mesial? Porque aquí voy a encontrar usualmente uno y dos conductos y en distal solamente uno, ¿sí? Y en el caso de las molares superiores vamos a tener también una forma trapezoidal, pero la parte más ancha va a estar en la zona vestibular, porque aquí vamos a encontrar el MB1, el MB2 en primeras molares superiores, el distal y el palatino. Por eso es que aquí nuestro trapecio, su base va a ser hacia vestibular. ¿Se entendió todo claro hasta ahí con respecto al acceso y conformación?
¿Todo claro para pasar al siguiente? Ya. Vamos a pasar a los siguientes. A ver, ahora, ya que tenemos la anestesia, la apertura, lo que va a continuar es la preparación biomecánica. Y para hacer una preparación biomecánica en sí, primero vamos a tener que hacer o determinar la longitud de trabajo. Doctora, disculpe, no está compartiendo la PPT. Sí, sí, justito estaba cargando. Entonces, la preparación biomecánica y lo primero que vamos a ver es la longitud de trabajo. Entonces, en primer lugar, ¿qué es una preparación biomecánica? La preparación biomecánica, según el glosario de términos de endodoncia, va a ser un procedimiento de limpieza y conformación del sistema de canales antes de la obturación del mismo. Se puede usar diferentes instrumentos, limas manuales, rotatorias, reciprocantes, para exponer, limpiar, ampliar y dar la forma al espacio del canal, siempre en combinación con irrigantes. No me sirve absolutamente para nada una obturación bella si es que yo no he utilizado bastante irrigante durante el tratamiento de conductos, porque mi tratamiento va a fracasar. Ahora, con respecto a la preparación biomecánica, los objetivos es modificar la anatomía interna de los conductos en forma cónica progresiva, hacer una limpieza completa del contenido de conductos y su desinfección, facilitar la posterior obturación de los conductos y obtención de un sellado coronal hermético y reducir al máximo el contenido de los conductos para evitar la inflamación interior de los tejidos periapicales. Ahora, vamos a tener dos diferentes momentos en los que vamos a hacer, dos diferentes situaciones en las que vamos a hacer un tratamiento de endodoncia, ¿no? Siempre esta preparación de endodoncia va a ser con instrumentos irrigantes para limpiar, conformar y desinfectar el conducto radicular. Y hay dos situaciones que son en las biopulpectomías y en las necropulpectomías, en este caso en los dientes necróticos. En el caso de las biopulpectomías, lo que nosotros vamos a buscar es limpiar y conformar. ¿Por qué? Porque yo tengo una inflamación del nervio, más no tengo una infección avanzada en el mismo. Entonces, si bien los pasos que yo voy a utilizar en la biopulpectomía y en la necropulpectomía son bastante similares, los objetivos principales en la biopulpectomía es limpiar y conformar, a diferencia de los dientes necróticos en las cuales yo sí tengo que desinfectar el mismo porque hay una mayor cantidad de bacterias a nivel de la pieza dental y del conducto radicular. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero vamos a tener una exploración de conductos, la longitud de trabajo y después la limpieza y conformación. Con respecto a la exploración del conducto, tenemos que saber cuántos números de conductos hay, la dirección en la que está el conducto, el calibre del mismo, observar y evaluar si es que hay una obstrucción y si es que hay posibilidad de acceso al tercio con el conducto, con un explorador de endodoncia y también con mis limas manuales. ¿Por qué? Porque con el explorador de endodoncia yo puedo buscar mi conducto a nivel del piso de la cámara y con mis limas es que yo voy a observar que esos conductos estén permeables. Ahora,
¿qué instrumentos puedo utilizar? Se utilizan instrumentos finos, de preferencia de sección triangular, para que sean más flexibles y yo pueda ingresar de una manera más rápida. Y en conductos estrechos se recomiendan las limas especiales como la 8 y la 10, y en conductos amplios, ¿no? Para la exploración y permeabilización del conducto. Entonces, tenemos que observar esto más que todo para saber y ver cómo está la curvatura de mis raíces. Como observan, lo que puede pasar si es que yo no permeabilizo antes e ingreso con un instrumento muy grueso, lo que puede ocurrir es que yo cree un escalón. Entonces, al crear ese escalón, puede que deforme el conducto radicular o incluso no pueda ingresar yo a la zona apical y ya no pueda desinfectar este tercio. O también puede ser que me sobrepase y cree una falsa vía. Ahora, para saber cómo está esto, tengo que tomar mi radiografía, y después de ver la radiografía y ver la anatomía de la pieza, es que yo puedo precurvar mis limas al momento de ingresar. ¿Cómo precurvo? Con una gasa estéril, doblo la parte final de mi lima, o también hay instrumentos para poder lograr eso. Ahora, ¿qué hay diferencia entre un instrumento y la gasa? Mejor utilicen la gasa porque pueden manejarlo de una forma más económica, ¿no? Si ustedes observan acá, estas líneas que están en el tope apical, que algunos tienen unas líneas negras, algunos tienen una parte sobresalida en el tope, me sirve para yo poder identificar hacia dónde estoy precurvando. ¿Por qué? Porque yo ingreso mi lima y al momento de que yo lo ingreso ya no veo para dónde está la curvatura que yo he hecho previamente. Por eso es que existen estos topes, para yo saber hacia qué lado he precurvado mi lima. Siempre es importante irrigar antes de ingresar cualquier tipo de instrumento dentro del conducto radicular, para así desinfectarlo previamente, bajar la carga bacteriana y también que nos ayude a lubricar el conducto radicular. Entonces, con respecto a la longitud de trabajo, es la distancia que va a haber desde un punto de referencia coronal hasta el punto que debe terminar la preparación y la futura obturación del conducto. El conocimiento de la anatomía del conducto radicular y más en la región apical es fundamental para así tener en cuenta y desarrollo del ápice. Ahora, nosotros tenemos, como les había mencionado, el cono dentinario, el cono cementario, la unión cemento-dentina y el centro de los forámenes. Con respecto al cono dentinario, va a tener forma de un embudo, que es la letra A, como ven acá. Su porción más delgada se va a encontrar en la zona apical y va a estar recubierto de dentina. A diferencia del cono cementario, que ya está en la parte final, esta va a variar y va a aumentar con la edad, y según Kudler varía entre un espesor de 0.5 a 1.1. Las características de la región apical describió que las estructuras anatómicas e histológicas del área apical es la unión dentino-cementaria, el ápice anatómico, el foramen y la constricción apical. Con respecto a la unión cemento dentinaria, va a ser una referencia, como les había mencionado, netamente histológica, que es la zona ideal donde nosotros tenemos que acabar el tratamiento de endodoncia. Ahora, es netamente histológica. No se puede ver, por lo tanto, es imposible de localizar clínicamente. Y después tenemos el ápice anatómico, que es la parte final del diente, que es el punto del vértice que observamos en la radiografía. Y como les había mencionado, esta zona no significa que hasta acá necesito acabar mi endodoncia. ¿Por qué? Porque las fibras eh, del ligamento periodontal se imaginan en algunos casos dentro del conducto. Lo que puede pasar es que yo ingreso y toco esas fibras,
el paciente va a tener dolor al momento que esté masticando. Y después tenemos el centro de los forámenes, que es en la situación de acá, y podemos observar que siempre va a tener una angulación distopalatina o listopalatina en el caso de los incisivos laterales superiores. Esas siempre van a tener una angulación hacia la zona palatina y hacia distal. Y los únicos que tienen el foramen centrado en el mismo eje van a ser los incisivos centrales superiores. Sí, a eso sí podemos observar que más o menos cuando acabemos nuestra endodoncia es similar a la dirección que tiene mi raíz. Entonces, con respecto a la constricción apical, va a ser el área naturalmente más estrecha del canal, ubicada en los últimos milímetros del conducto radicular, que es donde yo voy a acabar mi endodoncia. Entonces, las modificaciones de la región apical van a ser constantes todo el tiempo porque se va a iniciar del momento de la formación y van a ser alteraciones que se van a dar más que todo por la edad. ¿Por qué? Porque va a haber una deposición de cemento en el foramen dentinario y aumentará la distancia hacia la zona del ligamento periodontal. ¿Por qué es importante esto? Porque, como les mencioné, acá yo voy a tener un ligamento periodontal primero cuando el paciente es un paciente joven, que el ápice tiene bastante y está bastante abierto, que cuando es un paciente bastante adulto en el cual el ligamento y la constricción se achican y puede ingresar un poco de ligamento periodontal a la zona de la parte final del ápice, ¿sí? Entonces, los objetivos para determinar la longitud de trabajo va a ser determinar la profundidad y limpieza de conformación de conductos para saber así y limitar la profundidad a la que yo puedo obturar. Esto nos va a asegurar que el procedimiento endodóntico se realice dentro de los límites del conducto radicular. Así nosotros respetamos los tejidos periapicales, por lo tanto, nos va a dar una importancia en el postoperatorio y una gran influencia en el éxito del tratamiento. Con respecto a la conductometría, este procedimiento se realiza con la técnica de preparación de los conductos radiculares y la condición anatómica de la pulpa y del periápice. Entonces, ¿cómo yo debo de hacer mi conductometría? Teniendo una radiografía bien revelada y fijada con una buena técnica para poder establecer las siguientes referencias. Entre ellas, tenemos que determinar el límite coronal, tener una estructura fuerte que me permita que en todas las citas yo la pueda ver y medir en el mismo momento. El punto, vamos a escoger el punto más externo de la corona, vamos a escoger la cúspide dentinaria referente a la entrada del conducto. Si tengo una premolar superior, tengo mi conducto vestibular y palatino, mi referencia de mi conducto vestibular debe ser la cúspide vestibular y de la palatina, la cúspide palatina, al menos que yo tenga una alteración de la misma. Ahora, es importante, disculpen, ya, es importante que yo tenga una referencia o una superficie bien clara y definida para tener una referencia segura. ¿A qué me refiero a esto? Que yo necesito poder, como les mencioné, visualizar la misma referencia todo el tiempo. Si es que tengo una cúspide que ya está fracturada y está muy hacia la zona cervical y no puedo observar o determinarlo bien con mi tope, lo que va a pasar es que se va a estar moviendo y yo pueda quedarme corta o me sobrepase. Si es que tengo algún tipo de problema con respecto a esa situación, yo creo mi referencia. ¿A qué me refiero con esto? A que yo agrego lo que es una resina o algún tipo de material que me sirva durante el tratamiento de endodoncia o después para yo tener una referencia mucho más nítida al momento que yo voy a trabajar.
Ahora, tenemos que determinar bien el límite apical. Esto más que todo porque tenemos que observar las diferencias clínicas y radiográficas en las que podemos observar un diente. Como ven, en esta parte del incisivo, mi punta de mi ápice no va a estar directamente recta. ¿Qué significa? Que mi conducto puede que no acabe, como les mencioné, en la parte final, sino hacia una de las superficies. Y también en la radiografía tengo que observar cualquier tipo de anomalía que puede presentar la parte apical. También observar si es que hay algún tipo de reabsorción, reparo anatómico o las condiciones que les había mencionado antes. Entonces, ¿por qué les digo los reparos anatómicos? Porque tenemos partes en la parte apical que puede tener el ápice muy abierto. ¿Esto por qué sucede? Porque el paciente en algún momento quizás tuvo un traumatismo cuando estuvo joven y la parte apical nunca se se cerró. Por lo tanto, si yo hago el tratamiento de endodoncia, no voy a tener un tope apical, que ese tope apical es el talkback, que me va a servir para yo saber exactamente y sentir esa sensación de que mi cono de gutapercha ya tiene, está sellando bien en el ápice, ¿sí? Y se tiene que utilizar otro tipo de medios. También se recomienda utilizar la misma regla. ¿Por qué? Porque no todas las reglas tienen la misma medida. Quizás hay una alteración de medio milímetro, de 1 milímetro, que si bien es poco o mencionamos que es poco, medio milímetro o 1 milímetro, en endodoncia ese medio milímetro o ese milímetro es bastante fundamental. Entonces, esa pequeña distancia podría causar algún tipo de complicación durante nuestro tratamiento. Tenemos que tener cuidado con los topes, que la goma del tope esté perpendicular a la superficie de referencia. No podemos tenerlo como está en la imagen. Debe de ser totalmente recto. Si es que yo siento que mi tope está flojo, cambio de tope, porque venden por eso topes aparte, o le coloco más topes para tener una referencia mucho más clara y que no se esté moviendo. También tener una referencia sólida y estable. Como les mencioné, reconstruir dientes que no tienen estructura, y si en caso yo tengo una estructura en la cual tengo solamente un esmalte muy pequeño, muy delgado, perdón, y que se me puede romper de una cita a otra si es que el paciente necesita algún tipo de medicación, lo preferible es que yo rompa ese esmalte. Si un esmalte va a ser muy delgado, no tiene soporte dentinario, por más mínimamente invasivo que yo quiero hacer, ese esmalte no me sirve para rehabilitar. ¿Por qué? Porque sabemos que todo el esmalte debe de tener una dentina abajo para que esta dentina sea la que absorba las fuerzas de la oclusión. Si yo coloco el esmalte encima sin ningún tipo de dentina abajo y yo hago mi restauración bonita o lo que sea, y abajo está la resina, ese esmalte se va a fracturar porque el esmalte no tiene la capacidad de absorber fuerzas sin que se fracture, porque no es una estructura muy húmeda. Entonces, al ser muy dura y muy rígida, va a ser más fácil y propensa a la fractura si es que no tengo nada debajo de ella que me pueda absorber esta fuerza. Entonces, me elimino el esmalte porque igual ese esmalte no me va a servir hasta que yo tenga una estructura fuerte que no se pueda fracturar entre cita y cita. Establecer las medidas de la conductometría. ¿Cómo realizo eso? Hay diferentes métodos: el táctil, el radiográfico, el matemático y el electrónico. El táctil es la detección de resistencia de un instrumento cuando está a 2 o 3 milímetros apicales, el cual tiene un 64% de exactitud empleando este método, pero como sabemos es amplio, pero no es el método más seguro, ¿no? Y esto más se da
cuando el operador tiene más experiencia porque ya tiene una sensación táctil más precisa. Entonces, este método es inexacto porque si tenemos ápices inmaduros o curvaturas excesivas, no vamos a sentir nada de este tipo de presión y siempre es complementario al método radiográfico y electrónico. Con respecto al radiográfico, es el más utilizado, el más usado. Se solicita o se sugiere que sea de una sola exposición, siempre evaluando la radiografía previa, la inicial, para saber y poder comparar la anatomía del diente. Ahora, no necesariamente va a ser de una sola exposición si es que yo tengo dudas. Si es que yo tengo dudas, tomo la radiografía que sea necesaria porque es mejor aclarar mi duda al momento de que esté haciendo el trabajo que al final cuando ya se acabó el tratamiento de endodoncia por no tener radiografías nítidas. ¿Sí? Entonces, para ello yo debo de saber y elegir una técnica radiográfica adecuada según el tratamiento que yo voy a evaluar o realizar. En estas tenemos las más conocidas que usamos más seguido, que es la técnica de paralelismo, la bisectriz, la CLAR y la de LeMaster. Ahora, en el paralelismo va a ser una técnica bastante sencilla, ya que vamos a tener soportes que nos van a proporcionar que la placa esté de forma paralela al diente al cual yo le voy a tomar la radiografía. Este tipo de técnica es de las más precisas al momento que yo voy a hacer mi radiografía periapical y la más recomendada porque me va a dar una medida más precisa del tamaño real que tiene mi diente. Después tenemos la de la bisectriz, en la cual se forma o se posiciona el rayos en la bisectriz de lo que es la placa y el diente. Entonces, yo tengo mi diente, tengo la placa, entonces mi equipo de rayos debe de estar de manera paralela a la bisectriz de esta técnica. Esta técnica nos causa más distorsión apical. ¿Por qué? Porque nos causa más, si hacemos una mala angulación, nos puede causar una imagen escorzada o enlongada que nos puede dar mal la longitud de trabajo. Después tenemos la técnica de Clark, que es una técnica bastante utilizada en lo que es las endodoncias, más que todo cuando tenemos más de dos conductos en una sola raíz. Por ejemplo, lo que son las premolares superiores, premolares inferiores, incluso incisivos, y más que todo en las primeras molares superiores, para ver el MB1 y el MB2. ¿En qué consiste la técnica de Clark? En que yo angule mi equipo radiográfico 20 grados más o 20 grados menos, dependiendo a dónde yo quiero observar. Puede ser mesial o distal, se nos es indiferente. Ahora, aquí vamos a ver este ejemplo. Acá tenemos vestibular y acá tenemos palatino. ¿Cómo saber cuál es el vestibular y el palatino cuando yo angule? Si yo mesializo, lo que va a pasar es que mi vestibular lo voy a ver más lejos y la palatina lo voy a ver más cerca. Y si yo distalizo, va a ser lo mismo. La que yo veo más cerca de mi cono de rayos va a ser la palatina o lingual y la que veo más lejos del cono de rayos va a ser mi vestibular. Y después tenemos la técnica de LeMaster, que va a ser más que todo para las molares superiores, porque sabemos que ahí tenemos el arco cigomático. Este arco cigomático nos va a causar una alteración al momento de que yo tome las radiografías porque se va a superponer sobre los ápices de mi pieza dentaria durante la angulación. Entonces, ¿qué debo de hacer para yo desproyectar ese arco cigomático? Utilizar esta técnica. ¿En qué consiste esta técnica? En que yo coloque un rollo de algodón entre mi placa y mis dientes
para así poder tomar la radiografía y no tener esta sobreproyección del arco cigomático a nivel periapical de mis molares superiores. Después tenemos los matemáticos, que es más que todo lo que utilizamos junto a lo que es la radiografía, ¿no? Tenemos la longitud aparente del diente, la longitud real del instrumento, la longitud aparente del instrumento y la longitud real de trabajo. ¿Cómo vamos a hacer esta técnica o estos diferentes tipos de técnica? Vamos a medir mi radiografía inicial. Lo vamos a obtener a través de la radiografía de diagnóstico, lo vamos a medir desde el punto externo del diente hasta la parte más externa de la raíz. Después de que tenemos eso, vamos a tener esa medida, vamos a restarle 3 milímetros para tener la longitud aparente del diente. Esto se va a colocar en un instrumento que va a tener un diámetro que nos ayude a penetrar en la medida y tener esa sensación de retención. Después, la longitud aparente del instrumento, vamos a ingresar el instrumento y vamos a tomar una nueva radiografía. Con esa vamos a tener la longitud real de trabajo. Vamos a observar si estamos bien, si tenemos que aumentar o disminuir algún tipo de milímetros. Después tenemos diferentes técnicas como la de Ingle y de Paiva y Antoncini, en la cual se recomienda que el diente esté sin corona, que la radiografía de diagnóstico sea con técnica de paralelismo, igual se le resta los 3 milímetros. Después de eso se toma una radiografía, lo que falta se mide hasta el nivel del ápice y se le coloca una medida exacta, ¿no? Si falta aumentar 2 milímetros, eso la pongo a la longitud real del diente y le aumento y le vuelvo a tomar una nueva radiografía para confirmar. En el caso de Paiva, ellos ya van a tener una plantilla de medidas de diferentes piezas, con un mínimo y un máximo, ¿no? Entonces se toma la radiografía, se ubica la pieza y la medida aproximadamente en el cuadro que ellos nos indican y se va a hacer una medida de la radiografía más la suma del cuadro y se va a dividir entre 2, o sea, la parte referencial. Y se va a restar 4 milímetros y se toma una nueva radiografía. Ahora, se puede confiar por completo en las radiografías periapicales. Considerar que el foramen apical coincide con el ápice radiográfico es totalmente un error. Como nosotros vemos aquí, hay un instrumento y nuestra parte del foramen apical no acaba en el ápice, acaba hacia un costado. Entonces, si yo intento seguir ingresando hasta la parte final o acercarme un poco más, lo que va a pasar es que voy a causar una falsa vía o una perforación de mi parte apical de mi pieza dentaria. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un diente que en la radiografía se nos ve que estamos en la parte de la longitud, pero realmente nosotros estamos fuera de ellos. Entonces, esto lo que va a pasar o lo que va a causar es que nuestro cono de gutapercha esté fuera del ápice y el paciente siga teniendo un dolor de manera continua. Al tener este tipo de problemas y este tipo de variación en el diente, es que se crearon lo que son los localizadores apicales, ¿no? Que tienen diferentes métodos para nosotros poder ingresar y diferentes propiedades físicas. Las primeras fueron a través de la resistencia de electrones, en la cual va a haber una resistencia electrónica entre el periodonto y la membrana de la mucosa, y en la cual se va a registrar diferentes valores en a cualquier lugar en el largo del periodonto. Y actualmente se usa lo que es la impedancia, que es la oposición de flujo de corriente alterna, y que la dentina se opone al flujo de las frecuencias emitidas del localizador. ¿Qué es lo importante del localizador? Que no tenemos que confiar en el numerito que está acá. Como dicen todos los localizadores, la escala no va a representar una longitud o distancia definida en milímetros o cualquier otro tipo de unidad lineal,
Simplemente indica la progresión de la lima hasta el ápice. Si yo ingreso hasta aquí, pa, 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 bueno, es al revés. Este se indica desde abajo hacia arriba. Si yo estoy aquí y me marca, como en este caso, 1.5, no significa que falta 1.5 milímetros para que yo llegue al ápice. Eso es algo que no debemos de equivocarnos. ¿Por qué? Porque si me falta 1.5, yo digo, bueno, me puedo quedar hasta 1 milímetro menos, voy a avanzar 0.5 más, cuando realmente no es así. Tomamos una radiografía y está mucho más lejos y decimos, no, el localizador me marca así. No, esto no marca las medidas en milímetros, solamente es la medida de la impedancia que tiene nuestro localizador apical. Ahora, ¿cómo utilizar el localizador apical? Tenemos que tener ya la pieza claramente aislada y aperturada. Ya tenemos que tener realizada una preparación hasta el tercio medio. El conducto debe estar ligeramente irrigado con hipoclorito para eliminar cualquier tipo de pulpa muy inflamada o alteración que pueda haber en el conducto. Tenemos que ingresar la lima pasando el tercio medio, se posiciona los dos electrodos, uno cerca del diente que está siendo medido, que es en el carrillo del paciente, y otra en la lima que hemos ingresado, y observamos la distancia que nos marca el posicionador y modificamos de ser necesario. Ahora, con respecto a las observaciones, es necesario evitar totalmente el contacto de la lima con saliva o tejido oral. ¿En qué momentos o en qué situación yo debo de estar más alerta con esto? Cuando tengo una destrucción amplia de alguna de las paredes de mi pieza dental. ¿Por qué? Porque ingresa el líquido crevicular y si yo no sello bien o no observo que ese líquido crevicular está dentro de mi cámara, lo que va a pasar es que me va a marcar como si yo estuviera fuera del diente cuando realmente no lo estoy. ¿Sí? Evitar cualquier tipo de ingreso de saliva porque eso, uno, me va a marcar mal el localizador y otro es que va a disminuir el éxito de mi tratamiento de endodoncia. Nuestro conducto radicular debe de estar húmedo, como cualquier otro como en cualquier otro momento en el cual yo tenga una lima dentro. Siempre debe de estar húmedo. Hay una diferencia entre húmedo y otro que esté empapado toda la parte de la cámara. El conducto debe estar húmedo, pero la cámara no. ¿Por qué? Porque si no puede causar también una alteración en lo que es la medida del conducto radicular. Otra de las contraindicaciones es en restauraciones filtradas o que haya con caries, porque ese es el primer paso antes de que yo ingrese cualquier tipo de instrumento al conducto. Eliminar todo tipo de caries o restauraciones que estén en mal estado. Evitar materiales metálicos, porque si yo coloco mi localizador y este material metálico está en contacto con parte de la mucosa, también, por ejemplo, las coronas que están hasta la zona infragingival o yuxtagingival, me va a marcar como si yo estuviera fuera cuando realmente no es así. En el caso de retratamientos, porque como tenemos un gutapercha dentro del conducto, no nos va a indicar de manera correcta cuando ya hemos ingresado al conducto radicular hasta que elimine toda la gutapercha. Asimismo, evaluar bien la batería del localizador porque eso puede influir de manera considerable. Las indicaciones es en un tratamiento de endodoncia de rutina, nos sirve también para detectar perforaciones, fracturas o reabsorciones para acompañamiento de la longitud de trabajo en conductos curvos para pacientes que presentan más que todo también náuseas o son ansiosos en la toma de radiografías y para superposición de estructuras radiográficas. ¿En cuál está contraindicado? En piezas que tienen
formación apical incompleta o algún tipo de reabsorción avanzada, en pacientes con marcapasos y en pacientes portadores de prótesis metálicas en la boca, porque va a alterar lo que es la función o la dirección de la misma. ¿Sí? Ahora, ¿qué ventaja es? Nos va a indicar con mayor precisión la longitud de trabajo en la que yo voy a trabajar, nos va a disminuir tiempo, es de fácil manipulación, no presenta riesgos a la salud y aclara dudas en la medición usando otros métodos. Ahora, con respecto al marcapasos, se hizo un estudio en el año 2019, ¿no? Para poder observar en la parte de la endodoncia con diferentes tipos en los pacientes que tienen algún tipo de marcapasos, era una revisión sistemática en la cual se evaluó pacientes con marcapasos, que tengan enfermedad cardíaca, si el equipo tenga algún tipo de seguridad o algún tipo de enfermedad cardiovascular, y se demostró que se puede usar de manera segura en pacientes con dispositivos electrónicos cardiovasculares implantables, especialmente cuando se siguen las precauciones. ¿Cuál es la precaución? Colocar 20 centímetros más lejos de la zona del corazón, lo que es mi localizador apical, que eso es algo muy sencillo de realizar o de poder ejecutar, entonces no habría ninguna contraindicación para poder utilizar mi localizador apical en cualquier tipo de pacientes. Ahora, si yo estoy haciendo mi preparación o estoy tratando de hacer mi endodoncia en sí y observo un tipo de pérdida de longitud de trabajo, usualmente esto es por acumulación de dendritus o el debris o el smear layer, que todo es exactamente lo mismo. ¿Qué es el smear layer? ¿Qué es el dendritus? Esto que ustedes llegan a observar en la parte final del ápice. ¿Por qué está compuesto? Por dentina, por tejido pulpar, por bacterias, por absolutamente todo lo que nosotros utilizamos para limpiar o todo lo que nosotros rompemos al momento de eliminar la parte de la dentina para poder desinfectarlo. Si yo no tengo una irrigación de manera continua, lo que va a pasar es que se va a compactar a nivel apical. Y si se compacta a nivel apical, todo lo que yo he limpiado de las bacterias, pulpa y tejido inorgánico van a acumularse en el tercio apical, que es el tercio más importante. Entonces, estaría causándole algún tipo de problema al paciente. ¿Qué debo de hacer en ese caso? En ese caso me toca volver, volver a ingresar instrumentos de menor calibre, volver a ingresar, por ejemplo, una lima 6 con un EDTA con bastante irrigación, después pasar a una 8 o una 10 hasta volver a obtener la longitud de trabajo. ¿Sí? Tampoco tenemos que estar haciendo de manera frecuente una medición de la longitud apical. Si yo tengo, por ejemplo, mi lima 10 a 20 milímetros, paso a la 15, lavo, irrigo, amplío y todas las limas me tienen que llegar a la misma medición. Se puede sobrepasar ligeramente con una lima especial, por ejemplo, 1 milímetro más para tener esa zona bastante expuesta. Sí, sí se puede. Se permeabiliza y podemos seguir con nuestro tratamiento en sí. ¿Todo claro hasta ahí, chicos? Doctora, disculpe, una consulta. ¿Será mi cámara? Yo no veo nada. ¿O es que cómo lo No, estoy? ahorita lo acabo de quitar. Ahorita mismo lo acabo de Veo todo quitar bonito. para pasar a la otra diapositiva de la siguiente clase. Pero antes, Gracias. ¿has tenido ese problema? No, ¿verdad? Sí, sí, justamente por eso le estaba preguntando. Antes también no has podido ver. Sí, sino que como, la verdad que como estoy en el trabajo y viendo,
Cuando veo está negro, por eso no sé si será yo sola la que tiene ese problema o A ver, chicos, pero no, ¿alguno más ha tenido ese problema? Porque no me han avisado. No, Sí pero se ¿El veía, segundo? doctor. sí se veía, doctora. Ah, ya. No, entonces ha pasado con con tu equipo nada más. Pero ya como se suben las clases, al menos ahí puedes observar un poco mejor. ¿Ahorita llegas a observar? Porque ahorita ya no, está proyectada la siguiente. ¿Sí? no lo veo, por eso le pregunto. Mm. No veo nada. ¿Cómo haría? No veo nada. Ah, o a ver, sal de la reunión y vuelve a ingresar, porque los demás sí logran ver lo que ahorita he puesto. Ya, doctora, voy a salir y voy a ingresar, gracias. Ok. Los demás sí llegan a observar lo que ahorita acabo de poner, que dice etapas de la preparación otra vez, que es la segunda parte. Sí se ve, doctora. Ok, gracias. Listo. Entonces, como ya tenemos lo que es y ya determinamos lo que es la longitud de trabajo, vamos a hacer la preparación biomecánica propiamente dicha, que es la limpieza y la conformación del conducto. Se menciona que lo que se extrae del conducto radicular es más importante de lo que se le coloca adentro. Como les mencioné, de nada nos sirve tener una obturación hermosa, una radiografía hermosísima, si es que yo no he hecho una buena limpieza al momento de hacer mi preparación biomecánica. ¿Por qué? Porque una buena preparación nos va a llevar, por ende, a una buena obturación. Entonces, en la preparación del conducto yo busco ver diferentes situaciones: ampliación, la preparación mecánica y la instrumentación. Se menciona si es que es posible limpiar a fondo un sistema de conductos radiculares. No, nunca vamos a llegar a tocar al 100% de paredes con mis instrumentos. Jamás en la vida voy a llegar a tocar todas las paredes porque, como les mencioné, hay diferentes variantes anatómicas a lo largo de mi conducto radicular. Entonces, si es que no ingresa lo que son mis limas porque no tienen un contacto directo, ¿qué es lo que yo tengo que utilizar? La irrigación. Por eso les menciono que la parte de la irrigación es muy importante, porque lo que no va a llegar nuestro instrumento, la irrigación tiene que hacer el trabajo de eso. Con respecto a la limpieza, va a ser remover el tejido pulpar y restos necróticos que pueda tener dentro de mi conducto radicular, utilizando limas K o tiranervios, y también el irrigante, que es el hipoclorito de sodio, que el porcentaje puede ser del 1 al 5%. Y con respecto a la conformación, va a ser el proceso que se realiza de manera simultánea a la limpieza, donde los instrumentos le van a dar al canal el espacio para luego ser fácilmente obturado de manera tridimensional. Ahora, para la conformación tenemos que hacer una adecuada selección de los instrumentos, siempre conservando, como les mencioné, la longitud de trabajo. El primer instrumento debe de ser el que ajuste nivel apical. Acá. ¿A qué me refiero? Que si yo, por ejemplo, regresamos acá, porque esto también les voy a decir más adelante, pero para que lo vean acá. Yo tengo una lima, ay, ¿dónde está? Esta. Yo ingresé con una lima 20. Si en esa lima 20 yo llegué a mi longitud de trabajo y la siento floja, tengo que retirarme y volver a ingresar una lima de mayor calibre, o sea, una 25. Si la 25 me queda acá en el tope, exactamente, por ejemplo, los 20 milímetros y no me ingresa más, esa va a ser mi lima inicial. Si en cambio la 25 se queda corta o se sobrepasa, yo cambio de lima hasta que encuentre una lima que me llegue a la longitud y que no se me sobrepase. Si esa lima llega a ser una 30, con la 30 va a ser mi lima inicial.
hay diferencia entre la lima que yo puedo tomar la conometría y mi lima inicial. La línea que yo tomo mi conductometría puede ser una 10, una 20, una 15, la que se me antoje el momento que yo pueda ingresar de una manera sencilla y factible. Después de que yo corroboro en mi radiografía que esa es mi longitud de trabajo, yo tengo que buscar la lima en la cual yo voy a iniciar. ¿Por qué? Porque esa lima me va a dar el tamaño real de mi constricción, porque mi constricción puede ser muy pequeña o muy amplia y no a todas las voy a preparar de la misma manera. Yo elijo mi lima y a partir de esa lima yo me extiendo 3 números más. Por ejemplo, es una 25. La 25, 3 limas más, 30, 35, 40. Hasta la 40 yo puedo trabajar para hacer mi preparación biomecánica, ¿sí? Porque necesito crear un tope apical. Ese tope apical me va a servir para que cuando yo coloque mi cono de gutapercha no se vaya el cono más allá de eso y como les mencioné otra vez, para tener la sensación del tug back. Esa sensación es que mi cono lo siento apretado en la parte apical que se me es un poco, que no va más allá de la longitud de trabajo y que yo siento que corresponde a la parte del tope apical. Dentro de los objetivos mecánicos de la preparación biomecánica, vamos a tener que va a ser una preparación de conducto de reducción continua. ¿Qué significa? Que el canal debe ser uniforme de manera progresivamente cónica para que así haya una distribución homogénea del cemento. La parte debe de ser redondeada en la mayoría de casos y ovalada si es que tengo un conducto ovalado, ¿no? Y tiene que ir desde la zona cervical, la parte más ancha, hasta la zona apical, la parte más delgada. Disminuir el diámetro de la sección transversal en dirección corona apical, porque no va a existir dos diámetros iguales a lo largo de la longitud del conducto y que las paredes van a limitar la progresión del conducto radicular y vamos a presentar diferentes conicidades en múltiples planos. El foramen apical debe de quedarse en la misma dirección, solo que agrandándolo ligeramente, porque no podemos irnos hacia otro lado al momento de ensanchar, sino que tenemos que permanecer en esa zona y respetar mi foramen. ¿Qué puede pasar? Que si no respeto esto, que puedo causar un transporte interno del foramen apical hacia la raíz del canal y se puede realizar la obliteración de la parte final llenándolo de dendritus o que por yo tener dendritus y buscar la medida que yo he tenido antes, causar algún tipo de perforación dentro de las paredes. Entonces, se tiene que tratar de mantener el foramen apical pequeño porque vamos así a mejorar el sellado para evitar la destrucción de relleno de la gutapercha. En canales estrechos mínimo hasta una lima 20 o 25 y en canales amplios se recomienda limpiarlos, más no seguir ensanchándolos. Dentro de los objetivos biológicos, vamos a observar un límite de la instrumentación. No tenemos que irnos más allá del foramen. Para eso vamos a tener bien definido nuestra longitud de trabajo y nuestros topes de goma. Como les mencioné, podemos hacer una permeabilización o un drenaje de mi conducto pasándonos 1 milímetro de la longitud de trabajo con una lima 10 para yo poder observar que realmente esa zona esté totalmente permeable. Aquí, por ejemplo, ¿de qué nos sirve sobrepasar? En este caso, en el caso de una premolar, de un quiste, ese quiste estaba encapsulado y haciendo un sobrepase ligero con una lima 10 o una lima 10 pasando 1 milímetro de la longitud de trabajo,
vamos a romper la membrana de ese quiste y se va a poder drenar a nivel de la parte coronal, como se observa aquí. Este era un quiste bastante amplio que por más que abríamos, cada vez que ingresábamos, no terminaba de drenar. Entonces, ¿qué se hizo para poder ayudar? Aspirar de manera, no dentro de la parte periapical, sino solamente de la parte que estaba a nivel del conducto. Porque claramente mi aguja no iba a llegar hasta el ápice, ¿no? Sino hacía ligera presión en la parte cervical y medio para drenar todo lo que estaba dentro del conducto radicular. Obviamente se dejó medicación después, otra vez, pero como ya era como la tercera cita en el que seguía, bueno, segunda cita que seguía drenando y drenando y drenando, se optó por esta situación para disminuir la cantidad de drenaje que había en esta zona para así poder obturarlo. ¿Por qué? Porque era un paciente que iba a pasar a sala quirúrgica justo por ese quiste que estaba en esa zona y le iban a extirpar el quiste, pero como sabemos, no podemos tampoco obturar una endodoncia si es que algo me está drenando por la parte interna del diente, porque solamente va a causar de que se siga acumulando en la parte final. Pam, pam. A ver, no debemos destruir material necrótico hacia la parte periapical porque si no podemos causar una periodontitis apical hasta un absceso periapical agudo en un diente que no ha tenido ningún tipo de lesión previa. Retirar todos los restos de tejidos para que al momento de que lo retiramos no se queden como desechos y sustrato para el crecimiento bacteriano. Limpiar y modelar el canal para reducir el uso de medicación, no hacer tratamientos no instrumentados y en multirradiculares todos los canales deben de ser tratados individualmente con su propia serie de instrumentos. ¿Por qué? Porque no todos los conductos tienen el mismo diagnóstico. Si bien yo hago una prueba de percusión, una prueba de sensibilidad y el diente me marca como un diente necrótico, si es que la carie ha llegado primero al conducto distal, puede que ese conducto distal esté necrótico y tenga una lesión periapical, pero alguno de mis conductos mesiales esté con algún tipo de pulpitis. Entonces, yo no voy a utilizar el instrumento que utilicé para mi raíz distal, tiene mayor cantidad de bacterias por ser un conducto necrótico, no voy a utilizar ese instrumento y pasar esas bacterias a los conductos mesiales porque estaría llevando las bacterias hacia esa zona. Y de preferencia se recomienda tener una sola cita única y algo larga que bastantes breves. ¿Por qué? Porque si no lo que voy a estar causando es que el paciente uno se pueda perder porque no llega al momento de su cita porque ya no tiene dolor y otra de ellas es porque la pasta provisional se puede caer, puede haber cualquier tipo de complicación y no y más bien de tener una pulpitis, por ejemplo, ya pasamos a algún tipo de lesión periapical a futuro. Ahora, con respecto a las técnicas de preparación, tenemos las apicocoronales y las coronoapicales. Las apicocoronales son las convencionales, las seriadas de Childer, el step back, el limado anticurvatura, y las coronoapicales es la step down doble conicidad, la crown down sin presión y las fuerzas equilibradas. Con respecto a las apicocoronales, son técnicas que nosotros podemos usar en dientes vitales, o sea, en biopulpectomías. ¿Por qué no? Bueno, más que todo en este tipo de dientes. También, y después tenemos las coronoapicales que tenemos que utilizarlo en dientes necróticos. ¿Por qué? Tengan o no lesión, porque la parte cervical de nuestra pieza dentaria va a tener mayor cantidad de bacterias y si yo ingreso de una manera directa y empiezo a hacer mi preparación de abajo hacia arriba, lo que va a pasar es que todas las bacterias de la parte cervical yo me las voy a llegar hasta el ápice y puedo causarle complicaciones al paciente en momentos o cualquier tipo de sintomatología y dolor, ¿sí?
Las coronapicales las usamos en las necropulpectomías y también las podemos usar en las biopulpectomías. Con esto no hay ningún tipo de contraindicación. Pero las apicocoronales sí no se recomiendan en necropulpectomías. Con respecto a la técnica convencional, es la técnica que ya conocemos, que utilizamos más seguido, que es que podemos ensanchar nuestra parte cervical y media con limas Gates y después ir ensanchando de manera progresiva, ¿no? Para poder limpiar y desinfectar la parte de mi conducto radicular. Entonces, después de ingresar hasta la parte final, siempre acordándome de los topes si es que tengo algún tipo de curvatura, yo limpio, desinfecto y acabo lo que es mi técnica normal, que es ingresar, como les mencioné, a la misma longitud de trabajo con las diferentes limas de diferentes grosores. Después tenemos la step back, también llamada la escalonada o de un paso atrás. Esta técnica apicocoronal, la preparación inicial del tercio apical del sistema de conductos, seguida de varias técnicas de ensanchamiento para facilitar la obturación, y es indicada, como les mencioné, en biopulpectomías. Va a permitir mantener el diámetro apical del conducto que tenga escaso calibre, creando una conicidad suficiente para conseguir la limpieza y desinfección en conductos sin deformar el exceso de anatomía para poder obturarlo tras crear la adecuada morfología dental. Las ventajas es que va a permitir no modificar la forma del conducto, evita la irritación del tejido periapical, provoca una menor pérdida de dentina en la región apical y tiene un mayor espacio en los condensadores. ¿Qué consideraciones debemos de tomar? Que se va a emplear limas CAP, vamos a seleccionar el primer instrumento que se ajuste en la porción apical y alcance la medida. Las curvaturas del instrumento deben ser similares del conducto. Como les dije, siempre precurvar el conducto antes de ingresar. Y la conformación de la región apical. Como les mencioné, cómo elijo mi lima inicial cuando la lima alcanza a la longitud de trabajo y ajusta en la constricción y tiene la medida correcta sin quedarse corto y sin sobrepasarse. Entonces, lo primero que vamos a hacer en la convencional es que vamos a ensanchar el conducto, como les mencioné, de 3 a 4 calibres más mediante limado lineal en sentido circunferencial llegando a la longitud de trabajo. ¿Qué significa esto? Llego a la longitud de trabajo, preparo limpio como dependiendo qué tipo de lima use, recordando que la K es ingresar, girar y traccionar, ¿no? Algo que no puedo hacer con las limas H. Con las limas K sí puedo ingresar, girar, traccionar y así de manera consecutiva por todas las paredes para seguir la conicidad de la misma. Si mi lima inicial fue una 15, ensancho más hasta mi lima 30. Cuando ya tengo mi lima 30 y como ven es una lima que tiene poco calibre porque he tenido un conducto estrecho, yo no puedo solamente darle la forma a mi conducto en esta lima, sino que tengo que ensanchar y darle la conicidad más amplia en la parte medio y cervical de mi conducto, ¿no? Entonces, como ya tenemos la parte apical que va a ser la 30, esta va a ser nuestra lima maestra o nuestra lima de memoria. Después ya vamos a conformar los tercios anteriores. ¿Cómo se hace esto? Si mi longitud de trabajo fue a 20 milímetros, yo voy a pasar a una lima de mayor calibre con 1 milímetro menos. En este caso va a ser a 19. Ingreso a 19, limpio, desinfecto para hacer esta zona más ancha y después vuelvo a colocar mi lima 30, que es mi lima maestra, hasta la longitud de trabajo, que es 20. Después paso a 2 limas más ancha, que es la 40, pero ya a 18 milímetros. ¿Para qué? Para crear la conicidad y vuelvo a ingresar mi lima maestra para eliminar las irregularidades de mi conducto y así de manera progresiva hasta la parte cervical, siempre con una irrigación adecuada, ¿no? Si en caso yo llegue a tener algún tipo de problemas,
existen las limas intermedias que me van a ayudar cuando tengo escalones y no puedo ingresar hasta la parte final de mi ápice. Ahora, el limado anticurvatura va a ser un ensanchamiento de la zona media de los conductos para evitar cualquier tipo de perforación, evitar zona de peligros como la de aquí. Cuando nosotros hacemos un tratamiento de endodoncia y nosotros tenemos esta curvatura, yo no voy a pegarme a esta pared para limarla y dejarla recta. Yo tengo que pegarme hacia la pared externa de la curvatura para evitar de que yo haga acá algún tipo de stripping en la zona interna de mi raíz que voy a trabajar, ¿sí? Siempre hacia el lado externo. Después tenemos las coronopicales, que como les dije, primero se va a instrumentar el tercio coronal, después el medio y el final, y se evita impulsar restos orgánicos, bacterias hasta el tejido periapical. Se va para las infecciones agudas, retratamientos y dientes necróticos. Tenemos la técnica de crown down, que consiste en que primero vamos a ensanchar la parte cervical. Puede ser, como ven, con limas Gates o con limas manuales amplias. Con cualquiera de los dos se puede iniciar, no hay ningún tipo de problema. El detalle es que solamente tengo que ingresar hacia el tercio medio de mi raíz. No voy a tocar el nivel apical, porque esta es la zona que yo necesito que esté menos contaminada al momento de que yo ingrese. Entonces, preparo hacia la zona tercio cervical y medio, ya sea con Gates o con mis limas manuales, y a partir de ahí voy a empezar un momento escalonado, ¿no? Si mi lima 40 está a 17 milímetros, voy a irrigar y voy a poner mi lima 35 a 18 milímetros, voy a irrigar la lima 30 a 19 milímetros y así de manera continua hasta llegar a mi longitud de trabajo. Cuando llego a mi longitud de trabajo y al ser una lima muy fina, yo voy a tratar o voy a buscar ensanchar este conducto en la parte final. ¿Cómo lo hago? Me regreso otra vez desde el inicio. Si es que antes estaba, si empecé con la lima 40 a 17 milímetros, ahora empiezo con una 45, cosa que cuando acabe voy a acabar en una lima mayor y después hacemos otra vez de manera progresiva, aumentándole el número de la lima. Si empecé ya la segunda parte con una 45, pero yo necesito ensanchar más que una 30, por ejemplo, una 35, vuelvo a meter ahora mi lima 50, 17 milímetros y empiezo a descender de manera progresiva hasta llegar a la longitud de trabajo. También podemos usar, como les mencioné, las limas Gates y las limas H para poder ingresar, siempre quedándonos unos milímetros más cortos si es que tenemos algún tipo de curvatura, porque sabemos que nuestras limas más gruesas no son flexibles y lo que podría causar es alguna fractura del instrumento. Entonces, entre menos distancia y mayor calibre tenga, yo tengo que retroceder más, ¿sí? Por la zona de la curvatura e ir avanzando. Para eso también tenemos la de doble conicidad, en la cual yo ingreso hasta vamos a disminuir el diámetro hasta llegar a la longitud de trabajo y cuando tenemos la longitud de trabajo adecuada, ya no vamos a hacer la step back como habíamos hecho de empezar otra vez por una lima más gruesa, sino simplemente empezar a ensanchar desde la lima con la que me quedé. Después está la crown down sin presión, que también es llamado de avance progresivo. Tiene como objetivo limpiar y ampliar el tercio cervical y medio antes de llegar al tercio apical. La ventaja es que va a disminuir el contenido porque no vamos a tocar o no vamos a sentir un punto específico con estas limas, sino que debe de estar floja al momento de que yo ingreso y trabajo en mis paredes. Vamos a crear una zona
segura de escape para que pueda por ahí salir el debris o el detritus cuando yo esté trabajando, va a ser la reducción de presiones ejercidas sobre los instrumentos por las paredes del conducto radicular en los tercios cervical y medio, lo que va a ayudarnos a tener una percepción táctil en el tercio apical, ¿sí? Y nos va a ayudar a la irrigación del conducto radicular. Entonces, acá también vamos a ingresar con nuestras gates, vamos a ingresar al tercio cervical o medio y vamos, como se ve en la imagen, que nuestras limas queden de una forma mucho más flojas para que no creamos ningún tipo de presión hasta que lleguemos a la parte final, ¿sí? Si no acabamos en el diámetro deseado, como les mencioné, volvemos a ensanchar con una lima de mayor calibre antes hasta llegar al calibre que necesitamos. Y después tenemos las fuerzas de las técnicas de fuerzas equilibradas. Esto más que todo nos sirven para conductos curvos, porque vamos a ingresar en sentido horario, que es para cortar la dentina, y después vamos a girar en sentido antihorario para salir del debris en el cual se ha enganchado, ¿sí? Para sacarlo de la dentina, irrigar bien, lavar bien y poder ingresar en la zona de la curvatura de una manera mucho más segura. Listo, chicos. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Uy, alguien tiene el audio encendido. Listo, chicos. Vamos acabando por el día de hoy. Mañana vamos a tener otra clase de endodoncia para recuperar la que se perdió el 27 y continuamos con lo que sigue del curso, ¿sí? Si es que alguien tiene una duda, una consulta, me la puede decir hoy o si no, mañana también me la comunica.